Sin Rodeo es una presentación de Su Seguro, Sociedad de Corretaje de Seguros, Aloft Fitness Lounge, Gerson Gato Ríos, Personal Training, AME, Asistencia Médica, afíliese a la tranquilidad, Teleplancha Express, Servicio de Planchado, La Bisteca, haremos de tus encuentros un momento memorable. Feliz noche, amigos, bienvenidos a Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia. Hoy, como todas las semanas, estamos nuevamente brindándoles a ustedes nuestros servicios, nuestro trabajo, por supuesto agradeciéndoles siempre que nos permitan entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus comercios y por supuesto también agradeciéndole a Dios que nos da la oportunidad de compartir semana a semana con ustedes y dándoles la bienvenida en nombre de todo el equipo de profesionales y técnicos, quien les habla este servidor Leonardo Pérez Álvarez, a Sin Rodeo y por supuesto a la gran programación que siempre tiene Canal 11 del Zulia para ustedes. Nuestras formas de contacto, @Sin Rodeo TV, en las redes sociales, Twitter e Instagram, también en YouTube nos puedes ubicar, darle me gusta a cada uno de los videos y por supuesto suscribirte a nuestro canal YouTube, que es a youtube.com/Sin Rodeo TV. La forma de contacto a través del WhatsApp y la mensajería de texto el 0414-644-1063 y mis cuentas personales @LeoPérez74 tanto en el Twitter como en el Instagram. Hoy estaremos conversando con el profesor universitario economista doctor Gustavo Machado, amigo de la casa. Por supuesto un tema muy importante que se viene dando en el país desde hace mucho tiempo y que hay que estar siempre, digamos, bien informado y además tratar de ser lo más previsivo posible, aunque la situación actual del país evita o tumba cualquier planificación económica que se pueda hacer. Vamos a conversar con él todo lo que es referente a la situación económica del país, a lo que es la macroeconomía, la microeconomía, por supuesto a este detalle tan particular, el efectivo. No conseguimos efectivo en el país, puede haber más inflación. Bueno, todos esos detalles los vamos a tener durante esta noche con el profesor Gustavo Machado, a quien de una vez le damos la más cordial bienvenida, agradeciéndole haber aceptado nuestra invitación. Profesor, la balanza, para empezar, ¿cómo podemos ver la balanza del venezolano, lo que llamarían microeconomía, ¿no? La balanza del venezolano en este momento. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Lamentablemente para los venezolanos está teniendo lugar una situación que recoge la sabiduría popular, según la cual los salarios suben en escalera, mientras que los precios suben en ascensor. Ese es el tema de fondo. Estamos viendo cómo efectivamente la inflación genera que los egresos del presupuesto familiar crezcan de manera muy rápida, mientras que los ingresos en el presupuesto familiar, por muchos esfuerzos que está haciendo la gente en materia de emprendimiento, a pesar de esos esfuerzos, a pesar de que efectivamente está tomando pues una mayor cantidad de tiempo de su día tratando de generar ingresos, pues lamentablemente no crecen en la misma proporción. Y no solo es el tema del presupuesto familiar, sino también otras implicaciones en la vida cotidiana, porque, por ejemplo, para conseguir medicinas, el venezolano hoy en día tiene que realizar más diligencias para conseguir los alimentos, el venezolano tiene que realizar más diligencias. Entonces, en definitiva, el día a día del venezolano, pues el día está lleno de muchos retos que realmente lo colocan en una condición de severa dificultad. Esta escalada de precios de los diferentes productos, amén del desabastecimiento, que se viene dando en Venezuela ya desde hace un par de años atrás, con todo y controles de precios, presunto control de cambio o control del cambio, ¿a qué se debe? ¿La política económica del gobierno es una política, digamos, errada en cuanto a la planificación que ellos tienen o es una política adrede que busca un plan, como decir, el plan de la patria, determinado, que busca un objetivo determinado en el país? En materia de intenciones, pues por supuesto, no tenemos el acceso directo a las fuentes. Ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Y cuáles son los incentivos que se están generando? Mientras tú tengas múltiples tipos de cambio,
Mientras tengamos múltiples tipos de cambio, los incentivos que se generan es a tratar de conseguir los dólares baratos para venderlos caros. En consecuencia, ¿quién se dedica a producir? Pero además, con la actual política de uso del Banco Central como fuente de financiamiento del gasto público, se está generando un importante crecimiento de la cantidad de dinero en la economía. Y como la impresión de efectivo no ha seguido ese ritmo, pues ahora también agentes económicos que han visto deterioradas sus ventas en sus negocios tradicionales están recurriendo al cobro de comisiones por efectivo para efectos de tratar de compensar la caída de los ingresos, producto pues de la caída de sus volúmenes de venta, porque ahora la gente tiene menos poder adquisitivo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de fondo? Esta orientación de política económica está premiando la especulación financiera, es decir, comprar dólares baratos para venderlos caros, o en todo caso, la posesión del efectivo. Y está lesionando la posibilidad de producir, de generar bienes y servicios. Entonces, la conclusión de fondo es que en estos tiempos, ciertamente, está ganando más quien especula con el dinero, bien sea a través del tipo de cambio con divisas o a través de la posición en efectivo, y está siendo lesionado quien se dedica a trabajar en serio. ¿Cómo puede el Estado combatir este tipo de flagelos que se están presentando? Porque termina siendo una depredación, una cadena depredadora de la sociedad. O sea, todos entramos entonces a ese círculo vicioso de tener que decir, te cobro más porque sencillamente me cobran más, pues. No, sin lugar a duda. ¿Cuál es el primer elemento que debe tomar, la primera medida que debe tomar el Estado? Pues efectivamente el Estado debe tratar de dejar de controlar el mercado de divisas mediante aproximaciones indirectas que no han funcionado, por ejemplo, SICAD 1, SICAD 2, DICOM, y legalizar el paralelo y empezar a actuar con fuerza en ese mercado. Legalizar el paralelo es liberarlo. Es decir, sí, pero haya venta libre de... No, pero digamos, aquí el esquema ideal sería, vamos a una transición gradual hacia un tipo de cambio único. ¿Y por qué hablamos de transición gradual? Bueno, en una primera etapa tendríamos un tipo de cambio preferencial para alimentos y medicinas, mientras se permite el intercambio de divisas entre particulares. Pero para que esto funcione, previamente se requiere que el gobierno busque en la comunidad financiera internacional cantidades considerables de divisas, de manera que pueda intervenir con mucha fuerza, incrementando la oferta de dólares en el mercado paralelo para efectos de rebajar sustancialmente ese precio. ¿Y por qué decimos que tiene que ser gradual en vez de hacerlo de manera súbita? Porque las experiencias del pasado, durante los periodos de los expresidentes Pérez y Caldera, cuando se hizo de forma súbita, el precio que quedaba vigente para el tipo de cambio único era el precio del mercado paralelo, y en este momento es un precio muy elevado que generaría muchos traumas para el presupuesto familiar. Entonces, en primera instancia, aquí lo que hay que buscar es divisas para intervenir con fuerza en el mercado paralelo, disminuir sustancialmente ese precio, ir poco a poco aumentando el tipo de cambio oficial hasta que a la vuelta de un año, año y medio, ambos precios se encuentren y enviar un mensaje bien claro a todos los agentes económicos. Quien quiera hacer dinero en Venezuela, dedíquese a generar bienes y servicios, no a comprar dólares baratos para venderlos caros. Bueno, eso es una de las herramientas de política económica. Vamos a ir hablando más adelante acerca de la situación en general, cómo está la balanza de pagos de Venezuela. Se ha hablado mucho de la situación de los bonos, que pudiera Venezuela caer en default. Ya sabremos un poquito de eso. Y lo que la geopolítica actual, con esta situación de las bombas de parte de Corea del Norte, pues puede afectar también en el ingreso petrolero venezolano, que es, por supuesto, la principal fuente de financiamiento. Les hablamos ahora de Su Seguro, Sociedad de Corretaje de Seguros, porque a la hora de proteger y de cuidar a lo que más queremos, pues tenemos sin duda alguna que contratar una póliza de seguro que nos brinde la tranquilidad y la satisfacción de que estamos bien protegidos. Su Seguro, Sociedad de Corretaje de Seguros, está en la calle 71 con la avenida 15A, sector Tierra Negra, en Maracaibo. El teléfono es el 752-1133. Visítenos o solicite la visita a alguno de nuestros asesores. Allí le tendremos la póliza más acorde a sus requerimientos y necesidades. Su Seguro, Sociedad de Corretaje de Seguros. Ya regresamos.
Estamos de vuelta en Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, recordándoles que estamos conversando con el profesor Gustavo Machado, economista, y pues con quienes tendremos esta noche la oportunidad de conocer un poco acerca de la situación económica venezolana a nivel general. Habíamos dejado en el segmento anterior, en el aire, pues el tema de los bonos venezolanos muy nombrados en los últimos días, puesto que hay un vencimiento ahora en el mes de noviembre, en una cantidad importante que el Estado, para algunos, dicen que el Estado no los tiene, que tiene que recurrir a un refinanciamiento, y el Estado dice que sí. Primero, los bonos que hay, porque hay dos tipos de bonos, ¿no? Unos amparados por la República, que era el soberano, sí, cómo no, y el otro el de PDVSA. ¿Cuál es la situación económicamente hablando de estas herramientas, de estos instrumentos financieros? No, efectivamente hemos visto cómo estos bonos han visto deteriorado su precio. Una muestra de eso fue la negociación, ya aquí no por parte de PDVSA o inclusive del propio gobierno, sino de un ente gubernamental como fue el Banco Central, con la venta de los bonos a Goldman Sachs, que efectivamente eran unos bonos originalmente que emitió PDVSA, que estaban en poder del Banco Central y que después fueron a parar a manos de Goldman Sachs con un descuento bastante importante. Ahora, ¿cuál ha sido la situación de los últimos años? Bueno, Venezuela efectivamente ha cumplido con sus compromisos y esto lo que ha implicado es que quedan menos dólares disponibles para los requerimientos del aparato productivo, y en este contexto también de precios del petróleo inferiores a los que tuvimos, por ejemplo, al principio de la década, esto lo que ha implicado es un agravamiento del tema de la escasez. Ahora, en cuanto a los riesgos de incumplimiento de pago, ¿cuál es la diferencia entre Venezuela y, por ejemplo, el caso argentino de principios de siglo? La gran diferencia es que el sector público venezolano sí tiene activos en el exterior, a diferencia del sector público argentino. Y como consecuencia de ello, si nosotros incumpliésemos con los pagos, pues nos vemos sujetos a embargos sobre activos importantes. Para empezar, por ejemplo, hay que recordar que Venezuela tiene refinerías y tiene la Citgo en los Estados Unidos, aunque efectivamente en los últimos años, mediante operaciones, esas acciones han sido colocadas como garantía, pero también hay que recordar que cuando PDVSA realiza sus ventas en el exterior, pues efectivamente tiene sus cuentas también en el exterior, y por lo tanto esos ingresos que recibiría PDVSA también pudieran ser sujetos a embargo. De manera que para nosotros, a diferencia de, por ejemplo, como ocurrió en el caso argentino, entrar en default pues no implicaría que vamos a tener más recursos para el aparato productivo, porque igual nuestra principal fuente de ingresos, como tiene sus cuentas en el exterior, estaría sujeta a embargo. Ahora, hay comentarios de una periodista que está en el extranjero que dice que en Venezuela PDVSA tiene un déficit de aproximadamente 750 millones de dólares. No, efectivamente PDVSA está operando con déficit en sus operaciones. De hecho, el tema inflacionario se explica por préstamos que realiza el Banco Central a las empresas públicas no financieras y particularmente PDVSA. ¿Cómo funciona ese mecanismo? PDVSA le da un papel al Banco Central y el Banco Central a cambio le da bolívares. Y como esa inyección de bolívares no ha sido acompañada por un aumento equivalente en la producción, se genera el fenómeno inflacionario. Entonces, el tema esencial aquí es que PDVSA vende la mayor parte de sus dólares al Banco Central a 10 bolívares. Entonces, no recibe a cambio los suficientes bolívares para poder cubrir los egresos generados por sus operaciones. Y como consecuencia de ello, el Banco Central complementa o financia parte de las operaciones de PDVSA, teniendo impacto muy importante sobre la cantidad de dinero existente en la economía. Es decir, que gran parte del movimiento ahorita lo genera es la deuda de PDVSA, de lo que está ocurriendo sin lugar a la inflación dudas, en el país. Sin lugar a dudas. ¿Y por qué se ha acelerado? Porque por las propias estadísticas que publica el Banco Central,
vemos un incremento muy importante, sobre todo en los últimos 4 meses. Para poner esto en contexto con datos concretos, a finales del año pasado, la cantidad total de dinero en la economía era 10.4 billones. A finales de abril de este año, esa cantidad ascendía a 15.1 billones, es decir, un aumento en ese orden del 45%, pero a finales del mes de agosto ya esa cantidad iba por 32,2 billones, es decir, solo entre abril y agosto la cantidad de dinero en la economía se incrementó en más de un 100%. Lógicamente, como la producción no crece a ese mismo ritmo y mucho menos en un lapso de tiempo tan corto, eso se refleja en nuestra cotidianidad, no solo en un aumento de precios, sino cada vez en un aumento de precios cada vez más acelerado y más frecuente. Termina entonces el pueblo venezolano para comprar haciendo prácticamente un remate, una subasta. ¿Quién da más? Y sin lugar a el comercio dudas aprovecha las circunstancias. No, pero es que además para los comerciantes tampoco la están pasando bien, porque claro, pues a la final terminan pagando también. También y la lógica y la lógica del avance del efectivo, ¿de dónde viene? Bueno, los consumidores tienen menos poder adquisitivo, pero como tienen menos poder adquisitivo, están comprando menos unidades. En consecuencia, ¿a qué se dedican ahora una parte de los agentes económicos para tratar de complementar su ingreso? Bueno, al uso del avance efectivo. Ahora, el tema de fondo para romper con todas estas distorsiones está en precisamente tener un tipo de cambio único y tener la inflación bajo control. Y esos temas no nos son ajenos, que es un mensaje que uno quisiera transmitir. Venezuela, sobre todo en los primeros años de la democracia, tenía 3 características básicas en su política económica: presupuesto equilibrado, tipo de cambio único y una emisión ordenada de moneda. Y eso nos permitió, por ejemplo, que en el año 1967, durante el 4º año del periodo del presidente Leoni, la tasa de inflación fuera de 0%. Es decir, el buen manejo macroeconómico no nos es ajeno a los venezolanos. Y el tema es en tratar de aplicar esas buenas prácticas otra vez. El gobierno siempre defiende el manejo económico de ellos con el precio petrolero. Acaba de colocar el caso de cuando Leoni, inclusive pudiera yo, obviamente siendo un ignorante del tema económico como tal, el precio petrolero cuando Caldera y las casas que llegó a construir, cuando Pérez en su segundo gobierno y la economía luego del Caracazo que venía, digamos, aumentando, había crecimiento y había desarrollo. Necesariamente necesitamos tener un precio de petróleo a $100 como lo llegó a tener muchísimo tiempo Chávez para poder levantar el país. No, efectivamente un precio del petróleo superior al indicado en el presupuesto ayuda, pero el tema fundamental es tener estas buenas prácticas. ¿Y cuáles son estas buenas prácticas? Bueno, tipo de cambio estable, emisión ordenada de moneda y tendencia al equilibrio en el presupuesto. Y en la actualidad, un elemento que fue muy importante en la década de los 60 y los 70 y que hoy en día también hace falta, es el desarrollo de la infraestructura. Cuando se hacen las comparaciones históricas, inclusive con los 10 años del periodo 48-58 con el periodo 58-68, veremos cómo en las 2 primeras administraciones de la democracia pues se construyó más vialidad que en los 10 años precedentes. Entonces, ese boom de infraestructura que requiere el país hoy en día debería ser el chispazo inicial para iniciar una nueva etapa de crecimiento económico en Venezuela. Infraestructura que vemos hoy día deteriorada la existente y prácticamente desaparecida la nueva infraestructura. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Antes les hablamos de Teleplancha Express, servicio de planchado. En la avenida 10 con calle 66A en el sector La Estrella, frente al antiguo Tijeritas, está Teleplancha Express. Su teléfono es el 742-3601. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde y los sábados de 8:30 de la mañana a 2:30 del mediodía. Para que usted lleve la prenda que quiera planchar, pues el servicio de Teleplancha Express le brinda a usted esa posibilidad cómoda de mantener siempre su ropa bien cuidada y siempre bien alisada. Teleplancha Express, servicio de planchado. Ya volvemos.
En La Bisteca hacemos de sus encuentros un momento memorable. Estamos en la avenida Milagro Norte, Centro Comercial Bahía del Lago, locales 5 y 6. Ahí consigue todo lo que tiene que ver con limpieza personal, limpieza para el hogar y por supuesto los mejores cortes de carnes. La carne de primera calidad les recomiendo, vaya a La Bisteca. Mire, puntica, costilla, carnes de hamburguesa, también tiene pistolitas de cerdo, todo lo que tiene que ser de la granja, es decir, las aves. Mire, qué maravilla. Además, un gran bodegón para que usted pueda adquirir todos sus productos en total tranquilidad, con mucha seguridad y los mejores precios. Es en La Bisteca, en la avenida Milagro Norte, Centro Comercial Bahía del Lago. @La Bisteca MCBO, nuestra cuenta en Instagram. Nosotros continuamos nuestra conversación con el profesor Gustavo Machado, 0414-644-1063, mensajería de texto y plataforma WhatsApp. De la misma manera, @LeoPérez74 y @SinRodeoTV. El Twitter del profesor Machado es @GMachado2010, como aparece en el cintillo de nuestro programa. Estábamos conversando ahora durante los comerciales, pues 65.000 millones de dólares se necesitaba anualmente, de forma aproximada, para cubrir con todas las importaciones que estaba haciendo el país. Importaciones que, bueno, ya sabemos, empezaron a importar cosas que aquí se producían, lamentándolo mucho. Sin embargo, estos aportes venían siendo deficitarios también. ¿En cuánto pudiera estarse elevando esa cifra y qué es lo que podría cubrir esa cifra? ¿Qué es lo que se puede comprar o qué debe comprar en este momento el país para tratar de estabilizarse y mover luego su economía? Y lo otro, ¿de dónde va a sacar el dinero? No, en primer lugar, un elemento muy importante para transmitir es que Venezuela tiene problemas de liquidez, es decir, tenemos más egresos que ingresos, pero no tenemos problemas de solvencia, tenemos muchos más activos que deuda. Una cuenta relativamente rápida. Nosotros tenemos, además, para empezar, el primer activo es el talento de los venezolanos. Gracias. Pero si eso no fuera suficiente, tenemos 300.000 millones de barriles en reserva. Si nosotros le ponemos a eso un precio de $10 al barril, que es muy conservador, estamos hablando de 3 billones de dólares. Y sin contar el oro, el torio, que es un componente que se utiliza para los reactores nucleares de tercera generación, sin contar, por ejemplo, el coltán, que es muy utilizado para la electrónica, de hecho llamado el oro azul. Entonces, de manera que contamos con una masa de activos muy importante. Entonces, ahora, pero con estos minerales dicen que lo del arco minero se ha quedado totalmente hipotecado. Bueno, pero el arco minero, hasta ahora lo planteado, es que efectivamente solo se refiere al oro. Pero realmente sería ya de hecho es una negociación bastante controversial, y si se añaden estos otros elementos, realmente ya estaríamos hablando de una negociación pues altamente inconveniente pues para el país. Ahora, con esto que le queremos transmitir, que efectivamente para Venezuela es posible, con un programa, un plan de estabilización, acceder a la comunidad financiera internacional para pedir importantes cantidades de crédito que le permitan en corto y mediano plazo, efectivamente, que estos activos empiecen a generar recursos para atender las necesidades de la población venezolana y al mismo tiempo honrar estos nuevos créditos. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, hay analistas como por ejemplo el profesor Hausman, que plantean una cantidad cercana a los 100.000 millones de dólares. Por supuesto, sin el contexto previo de pensar que tenemos activos en billones de dólares, esta cantidad de 100.000 millones de dólares nos parecería muy alta. Pero el punto es que sí es factible. ¿Y por qué decimos que sí es factible? Porque Argentina, el año pasado, que tiene mucho menos recursos que nosotros, que no ha sido tan fiel pagador como nosotros, con un plan de estabilización salió a buscar 15.000 millones de dólares en los mercados financieros internacionales, en la banca comercial, ni siquiera acudió al Fondo Monetario Internacional, y recibió ofertas por más de 60.000 millones de dólares. Es decir, se dio el lujo de escoger con quién contrataba y con quién no. Pero ahí se estaba dando también el fenómeno, ya era otro gobierno,
otra conducta, o sea, el factor confianza es importante. ¿Existe confianza en los factores prestamistas, pues, internacionales? Sí, no, ¿qué es lo que necesitan esos factores? Un plan económico que demuestre la viabilidad de cumplir con los compromisos. Eso es esencialmente lo que indican estos factores y lo que necesitan esos factores. Ahora, ¿cuál es la recomendación para Venezuela? Bueno, hemos visto, y inclusive en eso sí existe cierto consenso en el ámbito político, que efectivamente solo con el petróleo no es suficiente para generar crecientes niveles de bienestar, que la economía tiene que diversificarse, es decir, Venezuela necesita una cirugía mayor, pasar de la Venezuela petrolera a la Venezuela de la innovación. Pero antes de entrar a pabellón, necesita que se le baje la tensión. Entonces necesita un plan de estabilización. Entonces fundamentalmente el reto y mientras más pronto mejor, de las autoridades gubernamentales es presentar ese plan de estabilización que le envíe esa señal clara a la comunidad financiera internacional que al otorgar préstamos, efectivamente ese dinero va a tener la posibilidad de ser, esos compromisos van a tener la posibilidad de ser honrados, fruto del crecimiento económico venezolano, que efectivamente alcanzará tanto para satisfacer las necesidades de la población y cumplir con esos compromisos. Ahora, el elemento político, pues, como siempre presente, Venezuela en este momento está recurriendo a la Comunidad Andina de Fomento, la Corporación Andina de Fomento, para un empréstito y obviamente, pues, el instrumento o el poder reconocido a nivel internacional que avala las garantías que ponen los estados, o sea, los poderes ejecutivos cuando piden, lo avala siempre es el Congreso, en este caso la Asamblea Nacional. Hay un divorcio absoluto porque está la paralela Asamblea Nacional Constituyente. Que efectivamente le ha generado muchísimos inconvenientes al Ejecutivo para efectos de acceder al financiamiento internacional. Entonces, para Venezuela, en este momento, y digamos un poco el mensaje que uno quiere transmitir, cuando decimos Venezuela es un país que está quebrado, no, eso no es correcto porque tenemos muchos más activos que deuda. Ahora, lo que sí tenemos que mejorar es la administración de estos activos para que nos generen ingresos suficientes para cumplir con todos los compromisos que tiene el sector público. Allí sí, efectivamente, cuando vemos, por ejemplo, que tenemos el problema del suministro eléctrico, cuando vemos, por ejemplo, que efectivamente en los hospitales no se encuentra todo el material que se necesita, o por ejemplo, cuando ahora en el inicio del año escolar las escuelas no se encuentran en condiciones óptimas, pues efectivamente sí nos estamos dando cuenta que no estamos utilizando de manera eficiente los recursos que estamos obteniendo. Ahora, y el caso venezolano, con esos 100.000 millones de dólares, se supone que va a comprar los alimentos, las medicinas y a pagar la deuda. ¿Cómo se mueve la economía en el sentido de evitando que suba esa inflación? Con eso, habiendo la cantidad de productos necesarios, ¿va a bajar el precio? ¿Cuál sería la receta? No, efectivamente, en primera instancia, aquí la idea sería, conversando con los productores, detallar las necesidades de las cadenas productivas, porque aquí vamos a tener no solo que importar insumo y materia prima, sino que mientras ese proceso de traída de insumos y materias primas termine en la elaboración de productos, probablemente también haya que dedicar una cantidad de recursos a traer ya bienes terminados. Entonces, ese es un primer punto. Importaciones, sobre todo en rubros sensibles como alimentos y medicina. También, desde el punto de vista de la dinamización económica, una vez atendidas estas necesidades básicas de las familias venezolanas, pues es muy importante tratar de emplear una parte de estos recursos en infraestructura, y sobre todo en el sistema eléctrico. ¿Y por qué es muy importante usar recursos en el sistema eléctrico? Bueno, porque hagámonos una pregunta de sentido común. En este momento, el nivel de actividad económica no es satisfactorio. Y sin embargo, estamos experimentando problemas con el suministro eléctrico. Es la pregunta que cabe hacerse. ¿Cuál es el máximo nivel de actividad económica compatible con
la actual capacidad de provisión de servicio del sistema eléctrico. Y en consecuencia tenemos que ampliar esa capacidad de provisión para que no nos encontremos con una restricción al crecimiento de la producción. Y también, por supuesto, hay que tomar en cuenta los compromisos que se tienen con la comunidad financiera internacional, y en ese sentido, mientras más se puedan diferir los pagos, mejor, ¿no? Pero ya ahí sí sería punto o tema de sentarse pues con la comunidad, con cada uno de ellos para efectos de tratar de renegociar términos. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y continuamos nuestra conversación con el profesor Gustavo Machado. Ya venimos. Continuamos en Sin Rodeo nuestra conversación con el profesor Gustavo Machado, @gmachado2010, su cuenta en Twitter. Nuestro contacto para la mensajería de texto exclusivamente o WhatsApp 0414-644-1063, Twitter e Instagram @SinRodeoTV, la del programa, y las personales @LeoPérez74. Estábamos conversando en el segmento anterior pues acerca de qué hacer con ese dinero en el caso de Venezuela tenerlo. Habría que también, además de invertir en infraestructura, que es siempre un gran motorizador de la economía, porque se toca casi todos los renglones de la economía, la construcción, bien sea asfalto, bien sea carretera, cloaca, lo que sea, que se haga, pues también es importante la parte para rescatar, digamos, las maquinarias. La agrícola, la propia de la construcción, todo ese tipo, hay que meterle un dinero importante a eso, ¿no? No, sin lugar a dudas, y digamos también cuando estamos pensando en infraestructura, estamos pensando en la facilidad de transporte desde los centros de producción de alimentos a los centros de consumo, y que efectivamente los productores cuenten con las condiciones para producir a gran escala. Y eso no solo pasa por mejorar, digamos, los servicios, sino también por dotar a los cuerpos de seguridad de la zona de las instalaciones adecuadas para que efectivamente puedan cuidar a nuestros productores, que es otro problema bastante importante, sobre todo en los centros de producción de alimentos cercanos a la frontera. De forma tal que ciertamente requerimos no solo ese boom de infraestructura, sino también para ayudar a la producción, sino también un boom de infraestructura para la educación. Porque ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es cambiar la matriz del país, de un país productor de materia prima a un país generador de productos intensivos en conocimiento. Y eso implica, por ejemplo, ver cómo se distribuye el aula, nuevos sistemas de enseñanza y contar con la tecnología de punta en el salón de clase. Hace días estaba escuchando a Andrés Oppenheimer hablando de eso y decía que los grandes países se han dedicado a mirar al futuro, y mirar al futuro es ir invirtiendo o inclusive algunos trasladando esas economías naturales de solamente bienes y servicios en nuevas tecnologías, y el cambio es a través de la educación. No, sin lugar a dudas, y por eso requerimos tener los maestros mejor remunerados y bien preparados, y pasar inclusive del concepto de la unidad educativa, y aunque pueda sonar muy ambicioso, es el deber ser al palacio educativo. ¿Cuál es la diferencia ahí? No, fundamentalmente estamos pensando en aulas dotadas de tecnología, pero también con espacios físicos para el deporte, la recreación, y también, por ejemplo, en teatros para quien tenga, por ejemplo, la vocación artística. Y además, como complemento en la formación, porque no se trata solo de tener mejores políticas públicas, sino al final de tener mejores ciudadanos, en la medida en que efectivamente la formación pueda ser complementada desde el punto de vista espiritual, pues mucho mejor. Inclusive la formación del liderazgo, ¿no?, de los futuros políticos. Sin lugar a dudas. En países, Finlandia, Dinamarca, tienen esos incentivos dentro de los sistemas educativos. No, en Finlandia inclusive tienen, por cada aula,
tienen, ese es un relato de uno de los libros precisamente de este proyecto que acabas de citar, Oppenheimer. Él plantea que está la maestra, digamos, encargada del curso. Hay otra maestra que discretamente mira desde la ventana el desempeño del curso y cuando ve que un estudiante se rezaga, se incorpora al salón para efectivamente este estudiante rezagado siga la dinámica del curso, y si efectivamente aún así no se logra compactar el curso, los estudiantes rezagados pues son colocados con una asignación especial con una tercera maestra que efectivamente hace que todos los cursantes se nivelen. Excelente. Gustavo, importante, viene ya el último cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Se había hablado de un posible aumento de salario, de hacerse, pues incidirá sin duda alguna en lo que conocemos como los aguinaldos, las utilidades. Algunos cobrarán sus vacaciones. ¿Cómo puede hacer el venezolano hoy? ¿Qué recomendación le das con ese dinero que puede tener, con esa tarjeta de crédito, con esa extensión? Pues la banca ha sido también bastante, digamos, partícipe en abrir oportunidades de crédito, bien sea a través del consumo, bien sea a través de carteras muy particulares. ¿Qué debe hacer el venezolano hoy día para aprovechar esto y poder pasar esta situación? Bueno, aquí surgen dos palabras claves, prudencia y previsión. Básicamente aquí la idea, y nuestras amas de casa durante las últimas 4 décadas les ha tocado un entrenamiento intensivo en esto, la primera tarea es realizar el presupuesto familiar. Y eso puede realizarse desde un cuaderno hasta en una hoja de cálculo de las más sofisticadas. En este sentido, un elemento inclusive más que económico, inclusive es de armonía familiar, es muy importante el diálogo entre los integrantes de la familia. Porque una de las cosas que genera, una de las consecuencias más delicadas que genera una situación económicamente adversa, son tensiones en el seno de la familia, producto pues que efectivamente cada vez es más difícil atender los requerimientos de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, en ese sentido, la comprensión, el diálogo es altamente importante. Aquí hay que tratar con esta alta inflación, hay que partir de la premisa que es muy difícil reponer lo que se tiene. Entonces, aquí hay que tomar muy en cuenta el lema que hace algunos años atrás utilizaba una muy importante empresa pública, cuidar es querer. En materia de mantenimiento, bien sea el de la casa, el del vehículo, el de la línea blanca, es clave tratar de mantener lo que ya se tiene, porque es muy difícil reponerlo. Ese es el punto. También es muy importante invertir en la medida de las posibilidades en educación, sobre todo de los más jóvenes de la familia, para precisamente poder prepararlos para este mundo que cada vez cambia con una mayor velocidad. Y otro elemento clave de nuestra cotidianidad es que cuando tengamos que acudir al médico por un malestar de salud, pedirle a los médicos que nos anoten varias opciones en materia de medicamentos que tengamos que utilizar, porque ya no solo es el tema de los precios, sino también el tema de la disponibilidad. ¿Tú recomendarías a los televidentes, pues a medida que vayan obteniendo ingresos, también a pertrecharse de más alimentos? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, ese dinero adicional de esa posibilidad que me da la tarjeta de crédito, que me da alguna línea de crédito que me da el banco, ¿en qué sería bueno invertirlo, utilizarlo? El primer elemento en alimentos. ¿Y por qué decimos como primer elemento alimentos? Porque con los últimos datos disponibles, que son los del 2015 que ha publicado el Banco Central, la tasa de inflación fue de 180,9%, pero la tasa de inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315%, es decir, el incremento de los precios en los alimentos y las bebidas no alcohólicas en los últimos años ha sido superior al del promedio de los bienes y servicios en la economía. Entonces, un primer elemento es tratar de garantizar esas necesidades básicas de subsistencia, el alimento. El segundo elemento es el de mantenimiento de lo que ya se tiene. Y por supuesto,
hacer el inventario de cuáles son los talentos que nos ha dado la Providencia para efectos de tratar de generar la mayor cantidad de ingresos posible, y entendiendo también que requerimos mucha prudencia y planificación, porque inclusive, aún haciendo las cosas de manera adecuada, el contexto macroeconómico es tan adverso que efectivamente que es altamente probable que no obtengamos el resultado que estamos aspirando. Bueno, muchísimas gracias al profesor Gustavo Machado por haber atendido nuestra invitación esta noche. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa comercial y ya venimos con la parte final de Sin Rodeo.